un modelo lingüístico, es decir, vale, muy bien, vale, veo normalmente la diferencia suele ser una asignatura, que suele ser o matemáticas en castellano o algo así, a veces alguna otra. La dificultad que tiene el modelo B frente al D es que en el modelo D los profesores, claro, es el que da inglés, el que da lengua castellana, pero todos los demás ya puedes hacer un proyecto lingüístico, es decir, vamos a fomentar el uso del euskera, vamos a tal, y todos los profesores actúan igual. El modelo B es más difícil porque los profesores tienen que ir cambiando de idioma también, según la asignatura, según qué grupo, según tal, entonces eso complica un poco más, pero bueno. Y luego, para mí, por ejemplo, es muy importante preguntarles si las actividades extraescolares son en euskera, qué hacen para fomentar para la relación con el euskera, para que los niños disfruten con el euskera. Ese tipo de... Claro, porque igual un modelo B puede ser muy potente y un modelo D puede ser mucho más pobre.